Bien chicos, que tengan un bonito día. Hoy vamos a resolver esta práctica correspondiente a la introducción a la geometría analítica y el primer tema de esta es la parábola. ¿Ya chicos? Vamos a empezar con nuestra serie de ejercicios correspondiente a este tema. Entonces lo principal chicos correspondiente a antes de empezar a desarrollar pues es conocer lo siguiente. ¿Ya? En primera parte, las formas de la ecuación de la recta, perdón, de la parábola. Tenemos la forma canónica. Esta forma es cuando el vértice corresponde al origen, es decir, 0,0. ¿Sí? Esta forma es cuando el vértice no está en el origen, o cuando el vértice no es el origen, y se representa por un vértice h, k. Y esta tercera forma es la ecuación o la forma general. Esta forma general pues viene de la forma ordinaria. ¿Sí? Resuelvo la forma ordinaria, multiplico, resuelvo este binomio al cuadrado y obtendré pues la forma general. Entonces, estas formas de la ecuación de la parábola seguían en función a si se abre a la izquierda, se abre a la derecha, se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir conociendo las características de este tipo de ecuaciones para más o menos saber identificar cuando se abre hacia arriba, cuando se abre hacia abajo, cuando se abre hacia la izquierda o cuando se abre hacia la derecha. ¿Ya chicos? Entonces también vamos a tener que aprendernos esta partecita de acá. Por ejemplo, cuando la parábola tiene estas características, ¿sí? Voy a tener que identificar cuando P es mayor que 0, o sea, cuando P es positivo. Voy a utilizar esta fórmula. Cuando P es negativo, voy a utilizar esta fórmula de acá. No hay mucha diferencia en cuestión de la utilización de la fórmula. ¿Listo? En lo que sí hay diferencia es cuando cambia, cuando es y menos k al cuadrado. Entonces, cuando es y menos k al cuadrado, también cambia tanto para su forma positiva como para su forma negativa. ¿Sí? Entonces, estas formulitas cambian. Por ejemplo, acá me dice la directriz es y menos p más k, y acá me dice y menos p más h. ¿Listo? Y acá me dice y acá me dice x. Entonces, lo que nos falta acá, y me acabo de dar cuenta, es lo que nosotros conocemos como el lado recto. Nos falta la formulita del lado recto. Entonces, la fórmula del lado recto es igual a el valor absoluto de 4p. ¿Listo? El valor absoluto de 4p. Para ambas ecuaciones. ¿Listo? Ese es mi valor del lado recto. Entonces, sabiendo esta pequeña teoría como repaso, vamos a proceder a nosotros evaluar nuestros ejercicios. ¿Ya chicos? Vamos a empezar con los ejercicios de tal forma que podamos abarcar la mayor parte de expresiones que tengamos en función a eso. Acá nos pide, por ejemplo, que hallemos las coordenadas del foco, la ecuación directriz, la longitud del lado recto y trazar las gráficas. Por el motivo de que trazar las gráficas no se puede hacer tan rápido, digámoslo así, porque en realidad es fácil, vamos a utilizar nuestro graficador de nuestra página GeoGebra. ¿Ya chicos? Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, hay ejercicios que ya están hechos en el solucionario que ustedes pueden acceder
entonces ya no vamos a repetir esos ejercicios. Entonces vamos a procurar pues tratar de hacer algunos que no estén hechos. Por ejemplo, me parece que este ejercicio C no está hecho. Entonces vamos a hacer el ejercicio C. Entonces, por ejemplo, acá yo me doy cuenta que tengo x al cuadrado igual a 12y. Entonces, si me voy a mis ecuaciones de mi recta, pues me voy a dar cuenta que es una forma de la expresión canónica. X al cuadrado igual a 4py. Entonces, para poder hallar p, que me sirve para hallar el foco, ¿sí? En función a esta ecuación tengo que hallar p para yo saber cuál es el foco de mi parábola. Entonces tendría que transformar esta ecuación a esta forma, con 4p. Entonces, ¿qué hago para transformar esa ecuación a esa forma? Pues fácil, ¿verdad? Este 12 lo tengo que expresar en función de un 4 que multiplique a otro número. O si no, simplemente puedo decir, como me están diciendo que 4p tiene que ser igual a 12, entonces significa que p es igual a 3. Entonces ya hallé el valor de p, ¿cierto? Ya hallé el valor de p. Entonces, teniendo ya el valor de p, puedo hallar el foco de mi parábola. Entonces ahora yo digo, profesor, pero ¿a qué o a dónde se abre mi gráfica? ¿Sí? ¿A dónde se abre mi gráfica? Eso es lo primero que yo tengo que saber identificar. ¿A dónde? Si se abre, por ejemplo, si yo tengo acá, miren, por ejemplo, un plano cartesiano, vamos a ir a nuestro graficador, miren, tengo mi plano cartesiano, y yo digo, por ejemplo, tengo en mi ecuación x al cuadrado igual a y, por ejemplo, ¿sí? Miren hacia dónde se abre mi gráfica, hacia arriba, ¿verdad? Entonces miren, cuando es x al cuadrado igual a y, este y se vuelve el eje de mi parábola. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo x al cuadrado igual a y. Entonces, eso significa que y será el eje de mi parábola. Y si cambio, y en vez de decir x igual a y al cuadrado, ¿sí? Si digo x igual a y al cuadrado, miren que obtengo, uy, no cambió, vamos haciéndolo de nuevo y digo x igual a y al cuadrado, miren cómo cambia. Entonces fíjense acá, entonces cuando me dicen que x es igual a y al cuadrado, x se vuelve el eje de mi parábola. ¿Y qué quiere decir el eje de mi parábola? Que a través de este eje mi parábola es simétrica. Miren, alrededor de este eje mi parábola es simétrica, es decir, si me centro en el punto 10, de 10 hacia acá deberá ser igual a 10 hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si entendieron cómo identificar, fácil, ¿verdad? Si es x el que no está elevado al cuadrado, por lo tanto x será el eje de la parábola. Si es y el que no está elevado al cuadrado, por lo tanto será y el eje de la parábola. Entonces, si me voy a mi ejercicio, ¿qué tengo? Y es el que no está elevado al cuadrado, por lo tanto y será el eje de mi parábola. Eso significa que si yo quiero graficar mi parábola, pues a ciertos trazos, ¿sí? A ciertos trazos más o menos, o haciendo unos pequeños trazos, ¿qué voy a decir?
como ya sé que y es el eje de mi parábola, entonces yo tengo que decir que mi parábola o se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿verdad? Porque precisamente y va a ser el eje. Entonces, cuando ya descubro que y es el eje, solo tengo dos opciones. O se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿quién me define que se abra hacia arriba o hacia abajo? El valor de P. ¿Sí? El valor de P. Si P es mayor que 0, se abrirá hacia arriba. Si P es menor que 0, se abrirá hacia abajo. Es decir, en resumen, si P es mayor que 0, pues es positivo. Entonces, si P es positivo, se abre hacia arriba. Si P es menor que 0, por lo tanto será negativo. O sea, si el valor de P es negativo, por lo tanto se abrirá hacia abajo. En este caso, P es positivo. Por lo tanto, miren, solo con identificar P y sabiendo que esta ecuación pasa por el origen, yo ya puedo hacer una gráfica a grandes rasgos. ¿Cómo así? Pues puedo decir que mi gráfica tendrá esta forma. ¿Sí? Puedo decir que mi gráfica tendrá esa forma. Con excepción de que, lo voy a mover un poquito, para decir que pasa por el origen. ¿Listo? Yo ya sé, entonces, solamente con estudiar este poquito, miren, con resolver el valor de P, con saber que si Y no es el que está elevado al cuadrado, Y se convierte en el eje, entonces eso significa que Y será el eje, por lo tanto mi gráfica o se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, y sabiendo que el valor de P es positivo, pues sé que se abre mi gráfica hacia arriba. Y como pasa por el origen, pues el vértice será el 0,0. Listo. Hasta ahí ya sé cómo graficar. Ahora, si quiero graficar más exactamente, pues ahí recurro ya a lo que me pide lo demás. Entonces, P es parte del foco. ¿Ya, chicos? P es parte del foco de mi parábola. Entonces, si P es parte del foco, ¿sí? El foco, cuando mi gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? El foco estará formado por un par ordenado 0, P. Entonces miren, cuando ya identifico que mi parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, mi foco pues será 0, P. Entonces eso significa que el foco de mi parábola, eso significa que por lo tanto el foco de mi parábola estará en el punto 0,3. Entonces, si más o menos me voy guiando, miren, voy ubicando mi foco acá y digo, pues estará 1, 2, 3. Acá estará ubicado el foco. ¿Sí? Ahí estará ubicado el foco. Vamos a mover. ¿Listo? Ahí. Ahí estará ubicado el foco. Borro. Y digo, mi foco estará en este punto, 0,3. Ahora, ¿cómo ubico mi lado recto? Pues del lado recto ya les dije la fórmula. Para el lado recto, la fórmula siempre va a ser igual al valor absoluto de 4p. ¿Sí? De 4p. ¿Estamos? Entonces, el lado recto será igual a 4 por 3, que será 12. Y pues este valor absoluto me está indicando que siempre el lado recto va a ser igual a 12 positivo.
Entonces, ¿qué significa este lado recto? Este lado recto significa que mi parábola se va a ir abriendo desde su origen o su eje focal, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, 12 unidades. Entonces, eso significa que, por ejemplo, a ver, vamos a ver si se puede seleccionar esto y no se borra. Bueno, se va a borrar todo, no importa. Entonces, por ejemplo, vamos a mover esto un poco porque necesitamos ampliar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a mover esto un poquito acá y esto lo vamos a mover acá. Entonces, vamos a ir haciendo nuestra gráfica. Entonces, por ejemplo, cuando digo que el lado recto es igual a 12, eso significa lo siguiente, miren chicos. Que cuando yo modifique o cuando haga mi gráfica, si quiero un poco más exacta, digo, miren, mi eje focal o mi punto focal o mi punto foco está acá, ¿verdad? Este es mi foco. Entonces, del foco a la izquierda es como si estuviera diciendo que va a ser la mitad del lado recto, o sea, 12 entre 2 será 6, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de acá hacia acá también 6, 2, 4, 6. Entonces miren, ahí estaría mi lado recto, o sea, toda esta línea que yo trazo y que pase por el eje, por el foco, perdón, a esto se refiere el lado recto. O sea, todo lo que yo he dibujado de negro es mi lado recto que corresponde a 12 unidades. Entonces, ¿cómo cuentan las 12 unidades? 6 a la izquierda y 6 a la derecha. ¿Y por qué lo hago así? Porque este eje Y es mi eje de simetría, ¿verdad? Entonces, simétricamente tiene que ser mi parábola tanto para allá como para el otro lado, tanto para izquierda como para derecha. Entonces, cuando yo grafico mi parábola, necesariamente mi parábola tendrá que pasar por estos puntos. Entonces, cuando ya grafico mi parábola, digo, necesariamente esta parábola, vamos a decir que vamos a cambiar el lado recto igual a 12. Entonces digo, necesariamente mi parábola tendrá que ir o tendrá que pasar por estos puntos de mi lado recto. ¿Sí? Tendrá que pasar por estos puntos de mi lado recto. Ahí está. Entonces, ahí pues más o menos he graficado mi parábola exactamente. ¿Qué es lo que me falta? Ya tengo, miren, hallar las coordenadas del foco. Ya están acá las coordenadas del foco. La ecuación de la directriz me falta, porque la longitud del lado recto ya lo tengo, lado recto, y trazar la gráfica, pues ya lo tengo acá la gráfica de las siguientes parábolas. Solamente me falta la directriz. ¿Sí? Entonces, cuando la directriz se abre hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es en función de Y. ¿Y qué me dice? La directriz será igual a Y menos P. Esta será mi directriz, ¿sí? Esta será mi directriz. Entonces, ¿cuánto vale P? 3. ¿Cuál será mi recta directriz? Pues será menos
3. Entonces ya hallé la directriz. Esta es mi directriz. ¿Listo? Este es mi foco, este es mi lado recto. Entonces, ¿cómo grafico mi directriz? Pues me dice que pasa por y-3. Entonces bajaré hasta -3 y graficaré una línea recta que hará función de directriz. Entonces antes borro acá, borro y extiendo eso porque por acá va a ir mi directriz. Entonces como por ahí va mi directriz, digo que este será ahí y este será mi directriz, que pasa por y-3 o y igual a -3. Entonces, ¿cuál es la condición de esta directriz, chicos? La siguiente, miren. Si ya se dieron cuenta, muy bien. Si es que no se han dado cuenta, pues ahorita lo especificamos. La condición de mi directriz es que la distancia que hay desde el foco, ahí lo vamos a tratar, la distancia que hay desde el foco hacia el origen o hacia el vértice es igual a la distancia que hay desde mi directriz hacia acá, es decir, P, ¿verdad? P. ¿Quién es P? Pues es la distancia que hay desde el origen hacia el foco o desde el vértice hacia la recta directriz. ¿Sí? Esto se va a cumplir para todas las ecuaciones de la parábola, ¿ya, chicos? Pero solamente cuando pasa por el origen será P. ¿Listo? Entonces diré que desde el vértice hasta el foco la distancia es igual desde el vértice hasta la directriz. Entonces esa es una propiedad muy importante que tenemos que saber para ejercicios posteriores. Entonces, chicos, esta sería mi primera gráfica de una parábola que pasa por el origen y cuyo eje es el eje Y. Entonces, si queremos tener más exactitud, pues solo será función de ir a nuestro graficador de ecuaciones y decir, me están pidiendo x al cuadrado, a ver, vamos a borrar esto, y decir, me están pidiendo x al cuadrado igual a 12y. ¿Sí? Ahí miren. X al cuadrado igual a 12y. Entonces, si se fijan, esta parábola se abre hacia arriba, como hemos identificado. ¿Sí? Miren, ¿se acuerdan de cuál era su foco? El foco era 0,3, ¿verdad? Entonces, miren, más o menos vamos viendo nuestras coincidencias. 0,3 era su foco. Entonces, si yo agrego un punto, más o menos por acá, o bueno, por acá mejor, voy a eliminar este punto. Entonces, ¿se acuerdan que el foco era 0,3? Miren, ahí está el punto 0,3. Y si nos damos cuenta, su lado recto, ¿sí? Su lado recto está dado por trazar desde acá hacia esta intersección. ¿Cuántas unidades tiene esta recta? Pues si nos damos cuenta, miren, va desde -6 hasta 6. ¿Cuántas tendría? 12. Entonces, está coincidiendo, ¿verdad? Está coincidiendo que su lado recto es 12 unidades. Desde -6 hasta 6, 12 unidades. Y así podemos, en cualquier tipo de graficador,
en cualquier tipo de graficador, chicos, podemos ir verificando nuestros resultados. Entonces esta sería nuestra gráfica para el ejercicio C. ¿Ya, chicos? Y pues es prácticamente la misma, solo que pues el dibujo no está tan exacto. Bueno, esto es en función de una recta que pasa por el origen. ¿Ya, chicos? Eso es en función de una recta que pasa por el origen. ¿Ya? Entonces vamos, las demás son lo mismo, ya, chicos, son rectas que pasan por el origen y solo tenemos que despejar. En el caso, por ejemplo, de J, solo vamos a hacer el despeje, ya, para no demorar mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso de J, ¿qué sucede? Tendría que despejar y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si tengo que despejar y al cuadrado, entonces digo y al cuadrado va a ser igual a ¿qué? En este caso este más 9 va a pasar a restar con todo x y este 2 va a pasar a dividir. Entonces ya tengo despejado mi y al cuadrado. Entonces cuando digo que es y al cuadrado y cuando digo que x no está elevado al cuadrado, pues prácticamente, ¿qué digo? Mi eje de la parábola es el eje x. Por lo tanto, mi parábola o se abre hacia la izquierda o se abre hacia la derecha. ¿Quién define eso? El valor de P. ¿Cómo hallo P? Digo 4P igual a menos 9 medios. Quiero. Entonces este 4 pasa a dividir, por lo tanto P va a ser igual a menos 9 octavos. Entonces el valor de P es negativo, por lo tanto cuando es negativo, pues mi parábola se abre hacia la izquierda. ¿Sí? Mi parábola se abre hacia la izquierda. Y pues lo podemos ir comprobando rápidamente. Entonces voy acá, voy a borrar esto que he hecho y digo, mi parábola me dice que es igual a y al cuadrado igual a 9 menos 9 entre 2, que sería 4.5 x. Y ahí está, miren. Entonces solamente con hacer un poco de estudio ya sé hacia dónde se abre mi parábola, ya sé cómo se va a graficar y todo lo demás. ¿Ven, chicos? Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho acá, miren. Sabiendo esto que P es negativo, mi parábola se abre a la izquierda y como esta gráfica me indica que la gráfica se abre o pasa por el origen. Entonces, fácil de identificar. ¿Listo? Entonces, no demoramos mucho en esta parte y pasamos al punto 2. Cuando ya son ecuaciones que no pasan por el origen. Entonces, si recuerdo, cuando una ecuación no pasa por el origen, tengo un vértice h, k, que para este tipo de ecuaciones es lo más importante que tenemos que hallar. ¿Sí? Hallar un vértice h, k. Entonces, hallar el vértice de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar cualquiera de estas ecuaciones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Vamos a tomar esta ecuación h. ¿Ya? Solamente para comprobar nuestro procedimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo la parte h, la ecuación h, ¿sí? Cuando yo tomo la ecuación h, digo, saco mi ecuación afuera porque ahí no la voy a poder trabajar. Saco mi ecuación y digo la ecuación de la letra h, que es lo que voy a hacer ahora, dice lo siguiente. X al cuadrado más 6x más 2y más 17 igual a 0. ¿Sí? Ahí. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues prácticamente casi nada. Solamente despejar el valor de
y. ¿Por qué, profesor, despejo el valor de y? Pues porque este y me está indicando que mi parábola hacia dónde se va a abrir. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, si recordamos la primera parte, decimos que si el y no está elevado al cuadrado, pues mi parábola se abre en ese eje, ¿verdad? En ese eje y. O se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Entonces todavía no sé porque tengo que determinar el valor de P y ver si es que P es positivo o es negativo para saber si se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que tengo que hacer acá es pues, en principio, determinar este valor o despejar este valor de y. Entonces para despejar este valor de y, ¿qué hago? Digo x al cuadrado más 6x más 17 igual a 2y, su forma negativa, ¿verdad? Porque lo que suma pasa a restar. Entonces ya tengo ahí prácticamente a un solo paso de despejar ese valor de menos 2. Entonces, ¿qué hago con este menos 2 que está multiplicando? Pues pasa a dividir. Entonces, automáticamente ya directamente lo voy a borrar acá, porque ya sabemos que va a pasar a dividir. Entonces, ¿hacia dónde pasa a dividir? Hacia el otro miembro. Entonces haré mi línea de división y diré que esto será igual a menos 2. ¿Listo? Esto será igual a menos 2. Entonces, ahora sí, ya tengo despejado el valor de y, ya tengo la ecuación de mi recta y ya prácticamente voy a poder graficarlo. Entonces, para graficar esa ecuación de la recta, primero tengo que factorizar esa ecuación. Y pues para factorizar, tengo que saber utilizar métodos de factorización, ¿cierto? Entonces, ¿qué métodos de factorización pues conocemos hasta ahora? Pues son varios, ¿verdad? Tenemos el método de factorización por término común, método de aspa simple y método de completando cuadrados y el método de las raíces. Entonces, para utilizar cualquiera de esos métodos, tengo que analizar. Método de factor común no puedo porque tengo que transformar mi ecuación de este tipo pues a este tipo, miren. ¿Sí? De este tipo a este tipo. Entonces yo tengo acá una ecuación en su forma general, digámoslo así, dividido entre 2, en donde he despejado el valor de y. Y tengo que pues factorizarlo. Entonces, método de aspa simple no puedo utilizar, método de factor común tampoco, y el método de las raíces menos, porque el método de las raíces pues me da un valor fijo para x en este caso. Entonces, el único método que me ayuda a factorizar esto en función a lo que yo quiero es el método de completando cuadrados. ¿Listo? Completando cuadrados. Este método de completando cuadrados es muy fácil de utilizar y no es tan complicado. Ahí, completando cuadrados. Solamente así. Completando cuadrados. ¿Qué me dice este método de completando cuadrados? Voy a escoger el 6, que está acompañado por la x. ¿Qué voy a hacer con ese 6? Lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Y lo voy a elevar al cuadrado. De tal forma que yo voy a obtener que 6 entre 2, 3 al cuadrado. Si quiero, lo referencio como 3 al cuadrado, si no, pues simplemente
hago lo siguiente, miren chicos. Diré entonces x al cuadrado más 6x, y le voy a sumar, voy a hacer de otro color, y le voy a sumar 6x, y le voy a sumar y restar al mismo tiempo lo que yo he sacado. Sumo y resto al mismo tiempo, de tal forma que mi ecuación no se modifique. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se ha modificado mi ecuación? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado prácticamente se van a anular, y mi ecuación pues va a seguir siendo la misma. Entonces voy a decir que esto va a ser sobre menos 2 todo igual a y. ¿Ya chicos? Ahí. Por el momento ya voy agrupando esta partecita de acá. ¿Sí? Ya voy a ir agrupando esta partecita de acá. ¿Ya chicos? Entonces, al ir agrupando esta partecita de acá, pues quedaría así. Esto de acá ya se convierte en un binomio al cuadrado, si se dan cuenta, donde sus componentes son x más 3, todo al cuadrado. Este menos 3 al cuadrado más 17, ¿qué sería? 3 por 3, 9, más 17, como es negativo y el otro positivo, se resta. Entonces sería 9 más 17, menos, o más 8, perdón. Todo esto sobre 2, igual a y. Entonces acá voy separando ya esta parte. Voy separando esta partecita de acá, que me dice que será así: x más 3, ¿sí? X más 3, acá es menos 2, no se olvide, x más 3 todo al cuadrado, todo esto sobre 2, más 8 sobre 2, o sobre menos 2, ahí. ¿Listo? Lo tomamos como factor común, igual a y. Este más, pues va a pasar a restar, ¿verdad? Pero más entre menos, menos, y va a pasar a sumar 8 entre 2 a 4. Entonces, este x más 3 quedará en esta función menos 2 igual a y más 4. Ahí, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya es tiempo de pasar este menos 2. ¿Sí? Este menos 2 no puede estar acá porque si no, no funcionaría, pues no. Entonces este menos 2 que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Entonces ahí ya prácticamente habré convertido lo que necesitaba: x más 3 al cuadrado igual a menos 2 por y más 4. Entonces ya tengo, miren, lo que necesitaba. Esto es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Ya está convertido mi ecuación en función a mi ecuación ordinaria. Miren acá, x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Eso significa que, por ejemplo, ya tengo el valor de h y ya tengo el valor de k, ¿verdad?
¿cuánto sería el valor de h? ¿Y cuánto sería el valor de k? Este es h y este es k, pero si se dan cuenta, acá me dice que están en forma negativa, ¿verdad? Y abajo están en forma positiva. Entonces, cuando están en forma positiva, yo digo que el valor de h será igual a su forma negativa, o sea, menos 3. Invierto el signo prácticamente. Si acá es positivo, pues será negativo. Y el valor de k también. Si acá es positivo, se convertirá en negativo. ¿Listo? El valor de p, ¿cómo lo determino? El valor de p me dice que es igual a 4p, en este caso igual a menos 2, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de p es igual a menos 1/2, si es que quiero expresarlo en fracción. ¿Listo? Menos 1/2 o menos 0,5. Eso ya depende de nosotros cómo lo quiero hacer. A nosotros pues nos conviene decir que p es menos 0,5 para poder graficarlo, ¿verdad? Porque 1/2 pues no puedo graficarlo en una línea recta. Entonces digo p es menos 0,5. Teniendo el valor de p, pues ya puedo hallar el foco. ¿Sí? Teniendo el valor de p ya puedo hallar el foco. En este caso, pues miren, ya también puedo descubrir hacia dónde se abrirá mi gráfica, ¿verdad? Sí, si ya se dieron cuenta, ya puedo saber hacia dónde se abre mi gráfica, porque p es negativo, miren. Entonces mi gráfica se abre hacia abajo. ¿En qué eje? En el eje Y. Entonces mi gráfica se abre hacia abajo en el eje Y. ¿Y desde dónde es su vértice? Desde menos 3, menos 4. Entonces prácticamente ya puedo graficar o hacer la gráfica. Pero bueno, todavía nos falta hacer algunas cosas porque nos piden la directriz y el foco. Entonces, por ejemplo, el vértice ya lo tengo. Como sé que mi gráfica se abre hacia abajo, el foco será h, k más p. Entonces digo, el foco es igual a h, k más p. ¿Listo? Miren, ahí está el foco. Entonces, por lo tanto, mi foco será igual a h, ¿cuánto vale? Menos 3. K más P son menos 4, menos 0,5, menos 4,5. O menos 4.5 para no confundirlo con la coma del par ordenado acá también. 0,5 para no confundirlo con la coma del par ordenado. Ahí está el punto de mi foco. Menos 3, menos 4,5. Y me falta la directriz. La directriz me dice que será igual a y igual a menos p más k. Y igual a menos p más k. Entonces digo, y igual a menos p más k. Menos p significa que será menos 0,5, ¿verdad? Porque el signo del 0,5 es aparte de lo que está acá en la fórmula. Entonces, más k, que vale menos 4. Entonces, ahí. Por lo tanto, y será igual a menos por más, menos, ¿verdad? Menos por menos será más. Más por menos, menos. Entonces, como son signos diferentes, se restan. 0,5 me dará menos 3,5, ¿verdad? Me quedo con el signo del mayor, que es 4 y es negativo. Entonces, el valor de y será menos 3,5. Listo. Entonces, teniendo, miren chicos, el vértice, que para este caso es menos 3, menos 4, teniendo el foco, ¿sí? Teniendo el punto P,
y teniendo el valor de y, ya puedo hacer mi gráfica. ¿Qué es lo que me falta aquí? Solamente el lado recto. El lado recto me dice que es el valor absoluto de 4p. ¿Cuánto es 4p? Menos 2, ¿verdad? Por lo tanto, el lado recto será igual al valor absoluto de menos 2. Entonces, este valor absoluto hace que mi lado recto sea igual a 2. Entonces, teniendo el lado recto, ya puedo también hacer mi gráfica, ¿verdad? Entonces, procedemos a hacer nuestra gráfica. Como sé que mi gráfica se abre hacia abajo, pues le daré más importancia al eje Y negativo. Entonces más o menos haré así. Como sé que mi punto o mi par ordenado del vértice está en el cuarto cuadrante, pues le daré también más presencia al cuarto cuadrante. Entonces, más o menos por acá, sí. Ahí. ¿Sí? Entonces miren, más presencia al cuarto cuadrante y más presencia al eje Y. Listo. Entonces procederé a ubicar mi gráfica. Me dice que el vértice está en menos 3,4. Entonces ubico menos 3 en X será acá, menos 4 en Y será acá. Por lo tanto, si trazo mis coordenadas, acá estará el vértice, miren, de mi parábola. ¿Listo? El foco me dice que está en menos 3, menos 4,5. Entonces, miren, más o menos 4,5 pues será acá. Entonces, este es, vamos señalando, para no confundirnos, este es el vértice. Y este de celestito será mi foco. Entonces hago acá así y acá estará el foco, ¿verdad? Ahí está, miren, el foco en menos 3, 4,5. Entonces yo digo acá es 4 y pues acá está 4,5. ¿Listo? Ya está, entonces ahí mi foco. La directriz del lado recto me dice que está en y igual a menos 3,5. Menos 3,5. Entonces ubico dónde está 3,5. Digo, si acá está 3, pues 3,5 está acá, ¿verdad? Entonces eso significa que mi lado recto va a pasar por ese punto. Entonces, con otro color, y digo, por ahí está mi lado recto. Perdón, mi lado recto no, mi directriz. Mi directriz está por acá. ¿Sí? Y miren, se va cumpliendo lo que hemos quedado, ¿verdad? Que el vértice está a la misma distancia que la directriz del foco. Entonces acá también se cumple. Entonces prácticamente ya tengo todo eso. Y lo único que me queda decir es que el lado recto es igual a 2. Eso significa que, por ejemplo, mi eje ya no será este eje Y, sino será una línea recta paralela a este eje Y. Entonces, como necesito una línea recta paralela a este eje Y, que digo, vaya, entonces ese será mi eje, ¿verdad? ¿Por qué ya no será el eje Y en sí? Porque pues mi vértice ya se movió. Entonces, como mi vértice ya se movió, pues digo que el eje de mi parábola pues será una línea recta paralela a este eje Y. ¿Sí? Paralela a este eje Y. Uy, se desapareció el foco. Bueno, vamos por acá. Paralela a este eje Y, sin olvidar que mi vértice está por acá y este es mi punto foco. Entonces, este será el eje ahora de mi parábola, una línea recta paralela al eje Y. Entonces, desde este eje, mi lado recto tiene que medir 2, es decir,
¿Hacia dónde? Ese lado recto pasa por el foco, ¿verdad? Ese lado recto pasa por el foco. ¿Quién es el foco? Este de acá. Entonces tiene que medir 2. Eso significa que el lado recto que mide 2, pues será 1 tanto para la izquierda como 1 hacia la derecha. Eso significa que si yo grafico uno hacia acá y otro hacia acá, por esos puntos debe pasar mi parábola, ¿verdad? Por esos puntos debe pasar mi parábola para que coincida que el lado recto es igual a 2. Entonces, al graficar mi parábola, puedo decir que se va a ir abriendo, pero va a pasar por estos puntos. Algo así. Bueno, no está tan simétrica, pero más o menos ahí. Ya está, creo que un poco más. Corregimos esta parte. Ahí. ¿Listo? Entonces, esa será la gráfica cuando mi recta o mi parábola, perdón, no pasa por el origen. El origen está acá, miren. Este es el 0,0 del origen. Y mi gráfica está por este punto. Entonces, teniendo esas consideraciones, chicos, pues podemos hacer nuestra gráfica de nuestra parábola. Tanto de una que pasa por el origen y de una que no pasa por el origen. ¿Listo? Si yo quiero verificar la veracidad de mi ecuación, pues simplemente verifico. Y me dice en este caso, pues puedo reescribir esta ecuación en mi graficador de ecuaciones y será x al cuadrado, ¿sí?, más 6x más 2y, me parece, más 17 igual a 0. Entonces miren dónde lo grafica. Si miren, el vértice está en menos 3, menos 4, ¿sí? Bueno, en este caso tiene una intersección en el punto 8, menos 5. Bueno, no estamos todavía identificando intersecciones, pero ya seguro lo aprendemos más adelante. Por ahora solamente estamos aprendiendo a graficar. Y pues sí coincide, miren. Acá tengo mi gráfica, mi punto focal. ¿Se acuerdan que estaba acá en menos 4,5? ¿Se acuerdan que mi punto focal estaba acá? Miren, menos 4,5, entonces acá está mi punto focal. Y decíamos que más o menos por acá pasaría su lado recto. Algo así. ¿Listo? Algo así. Ya, chicos, entonces esa sería la gráfica de mi parábola. ¿Listo? Esa sería la gráfica de mi parábola. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también sería todo por hoy. Nos hemos demorado casi una hora explicando estos dos ejercicios. Espero que entiendan, chicos, el solucionario que está también ahí, el que tienen a la mano. Entonces, de alguna u otra forma también se ha tratado de resolver unos cuantos ejercicios para que ustedes se puedan guiar y puedan resolver los demás. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.